¿Se ve la pantalla, doctor Ticona? Sí, correcto. Entonces, daremos inicio. Doctor Jorge, podemos empezar. Eh, el día de hoy estamos reunidos para poder comenzar con estas actividades respecto a capacitaciones em, en relación o en búsqueda de la evaluación de las tecnologías sanitarias con estos nuevos parámetros que son los parámetros multicriterio que nos van a permitir o ayudar a hacer el nuevo trámite de medicamentos para Renetza eh, en favor a nuestros pacientes, tratando de buscar nuevas alternativas a tratamientos que en este momento aún no tenemos autorizados, pero sabemos que tienen evidencia. Y por tal motivo, el doctor Ticona nos va a ayudar y va a disertar, comenzando con la patología de cáncer de cabeza y cuello. Eh, Doctor Ticona, no sé si podríamos empezar. Sí. Muy buenas noches a todos. Para mí es un gran privilegio poder estar en esta presentación. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, Andrés. La siguiente diapositiva. Bien. Estas son las solicitudes eh, que han sido presentadas a evaluación de tecnología sanitaria por RENESA hasta el 1 de mayo. Existen otras solicitudes para cáncer de cabeza y cuello posteriormente, pero aquí vemos la solicitud número 15, hecha por INEM, en la cual solicita el uso de cetuximab para carcinoma escamoso de cabeza y cuello no nasofaringeo recurrente o metastásico. Aquí el estudio pivotal es el estudio Extreme. Y en la solicitud número 32, que ya es de la red de asistencia Revaliati, que es la solicitud de pembrolizumab para la condición clínica cáncer de cabeza y cuello escamoso progresivo a la terapia con cisplatino, radioterapia, dentro de los 6 meses de terapia no capaz de control local. Eh, esta pregunta pico está orientada al estudio Keynote 040, aunque corresponde a uno de los criterios. En realidad la pregunta pico es más amplia. Al parecer se ha orientado en este sentido a la progresión a, a platino radio, pero el estudio Keynote 040 también está orientado para la progresión a la primera línea de terapia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Estos son mis conflictos de interés, pero esta presentación no tiene auspicio de ningún laboratorio. La que sí. Muy bien, entonces, como tenemos la presencia de médicos residentes, tenemos que siempre tener presente la anatomía de cáncer de cabeza y cuello, dentro de los cuales los ensayos clínicos están orientados básicamente a los cánceres de cavidad oral, cáncer de faringe, hipofaringe y laringe. Hay que evaluar adecuadamente los ensayos clínicos para ver las ubicaciones, si es que incluyen estas principales ubicaciones topográficas. Estas ubicaciones tienen sus subsitios anatómicos que están descritos allí, y por extensión y vecindad están los cánceres de fosa nasal, cánceres de esófago superior. La que sigue, por favor. En cuanto a los antecedentes, las neoplasias de cáncer de cabeza y cuello son relativamente frecuentes. El mayor del 90% de los carcinomas son de histología de células escamosas. La enfermedad en estadio temprano, el estadio 1 y 2, podría ser curable en más del 80%. La enfermedad localmente avanzada tiene un peor pronóstico y la tasa de sobrevida a 5 años suele ser menor al 40%. En Perú, el año 2012 se reportaron más de 1,000 casos. Vamos con la que sigue. Allí tenemos, en la siguiente diapositiva, la epidemiología del cáncer de cavidad oral, que aproximadamente son 200 a cerca de 300 casos por año. La que sigue. En cuanto a Globocan, el Globocan ya en la publicación del año 2020 ya considera el cáncer de cavidad oral, el cáncer de orofaringe, hipofaringe, que ha escalado posiciones, y en las cuales se puede ver de que existen cerca de más de 600 casos a nivel nacional de cáncer de cavidad oral,
el cáncer de orofaringe cerca de 200 y el cáncer de hipofaringe más de 100 casos. En total, esto podría significar que existan más de 1000 casos al año, y de los cuales el 15% suelen ser enfermedad irresecable avanzada, y con todo llegar a 35%, y que los pacientes que llegan a tratamiento podrían ser cerca de la mitad, y de esto llega a nuestra institución un porcentaje menor. O sea que debemos entender que entre el Hospital Ravaliate y el Instituto Nacional de Neoplástica son cerca de 100 pacientes con enfermedad avanzada, y en cuanto al porcentaje de pacientes que se podría beneficiar con primera y segunda línea, podría ser menos de la mitad, o sea, menos de 50, de 20 a 50 pacientes. Entonces, estas cifras son importantes porque Renesa considera y siempre hace la pregunta, ¿cuántos casos tenemos al año? Y creo que la sumatoria de los casos que nosotros tenemos con cáncer de cabeza y cuello en primera línea están alrededor de 20, y que llegan a segunda línea están entre 10 a 15. La que sigue, por favor. Y como dijimos, las respuestas en estadios tempranos tienen una mayor tasa de sobrevida, los resultados curativos no es 60-80%, y en estadio 3 y 4, la enfermedad avanzada tiene un peor pronóstico. El que sigue. En cuanto al pronóstico, está orientado en base a la disponibilidad de terapias. Para el estadio 4, la sobrevida a 5 años está alrededor del 30%. Y son 25% de los casos. Y para la enfermedad irresecable, 15%, la sobrevida a 5 años suele ser 10%. La que sigue. Los factores de riesgo son básicamente la edad, a mayor edad, más de 50 años, el tabaco, el alcohol, las causas virales. 25 a 35 de los pacientes podrían tener la infección por el virus papiloma humano, y esto tiene una frecuencia creciente. El que sigue. Como vemos, como hubo un incremento del consumo de cigarro en el mundo, y luego por las campañas educativas este consumo ha disminuido, así pudo disminuir la tasa de casos de cáncer de pulmón, pero en el caso de cáncer de cabeza y cuello hay una tendencia creciente, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, a los casos asociados a virus del papiloma humano. Aquí se puede ver, en anaranjado tenemos la disminución de los casos asociados a tabaco, y en azul los incrementos asociados a VPH. La que sigue. Entonces, este virus VPH es un virus de transmisión sexual que está presente en básicamente los serotipos de mayor riesgo, son el 16, 18, 31, 33, 35, entre otros, y tiene asociación con otros cánceres como el cáncer cervical, anogenital y orofaringio. El que sigue. La carcinogénesis por el VPH se debe básicamente a que el virus, cuando se inserta en el DNA de la célula, puede provocar la expresión de proteínas como E6 y E7, las cuales inactivan AP53 y RB. Y esta inactivación da lugar a los cambios en el ciclo celular y a la proliferación y resistencia a la apoptosis. En el caso del consumo de tabaco y el alcohol, en realidad podría haber una alteración tipo mutacional en P53 y RB. El que sigue. Las pruebas óptimas para el VPH son básicamente la inmunistoquímica para el P16, que tiene una sensibilidad mayor a 90% y una especificidad mayor de 80%. Los test moleculares tienen una sensibilidad y especificidad de 94 y 100%. ¿Qué sigue? Bien, entonces cuando hablamos de terapias para la enfermedad avanzada, existen las terapias combinadas y la monoterapia. Y estos son ensayos de los años 90, del siglo pasado, en los cuales podemos ver que la combinación de platino-fluoracilo se encontró una tasa de respuesta de 32% y una sobrevida global de 5.5 meses. Y las terapias aisladas, ya sea de platino o 5-fluoracilo monoterapia, la sobrevida global estaba entre 5 y 6 meses. La que sigue, por favor. Bien, entonces otros medicamentos como el metotrexate también han estado en ese rango de terapia. En estos ensayos fase 2, en los cuales se ha encontrado la terapia con agente único y agente múltiple,
La terapia con agente único, la sobrevida global estuvo alrededor de 6 meses y la PFS en 2 meses, y la terapia con agente múltiple, la combinación ya sea de platino-fluoracilo o platino-taxano, la sobrevida media en 9 meses y la PFS en 4 meses. Por lo cual surge la necesidad de incrementar la efectividad de las terapias en este tipo de patología particular. Estas diapositivas son muy importantes para los ponentes ante Renesa porque dan a entender que nosotros estamos con esta tecnología actualmente, tanto el Instituto de Neoplasia como nosotros, tenemos acceso a solo quimioterapia. Vamos con la que sigue. Entonces, como hemos visto, la enfermedad avanzada, metastásica o irresecable, tiene pobre pronóstico. La terapia de rescate va en muy pocos pacientes. La población P16 puede tener una mejor respuesta y existen limitaciones para el acceso a terapia. La que sigue. Entonces, surge el uso de cetuximab, el cual se demostró que en la combinación con cisplatino tenía una actividad sinergística, y esto fue demostrado desde 1993, en el cual se pudo ver de que la combinación inhibía el crecimiento de células tumorales in vitro. ¿Qué sigue? Luego hubo un estudio, aquí está Barbara Barnes, el año 2005, en el cual hace un ensayo randomizado que combina cetuximab con platino versus solo platino, y pudo ver que era una combinación tolerable y equivalente. La toxicidad estaba dada básicamente por el uso de platino. El que sigue. Y aquí se pudo ver que en este caso la OS media ya superaba los 10 meses de la combinación, y que esto era independiente de la expresión de GFR, porque el cáncer de cabeza y cuello tiene una alta expresión de GFR, y que la respuesta a cetuximab era independiente de la cantidad de expresión del receptor de factor de crecimiento epidérmico, en este caso podemos ver que ya sea tenga una cruz, 2 cruces o 3 cruces, la respuesta podría estar presente en todos los casos. El que sigue. Y por lo cual se diseña ya a inicio de este milenio, de este siglo, se inicia el estudio Extreme. Este es un ensayo clínico randomizado. Y esto es importante que nosotros siempre valoremos el tipo de estudio, porque de acuerdo a esto se va a ver el nivel de evidencia, como se va a ver posteriormente la metodología. En cuanto a este ensayo clínico randomizado fase 3, incluyeron pacientes con cáncer de cabeza y cuello, recurrente, metastásico, y que no habían recibido tratamiento previamente. O sea, estamos hablando de la primera línea, y este estudio fue publicado por Vermoken en el año 2008. 2 brazos. El grupo B, que era el grupo control, era platino más 5-fluoracilo, que es la terapia que nosotros disponemos hasta la actualidad y que era el estándar hasta el siglo pasado, y en el cual en el brazo experimental se añadía el cetuximab a 400 miligramos metro cuadrado dosis inicial, luego 200 miligramos metro cuadrado semanal, y junto con quimioterapia, dentro del cual se administraban 6 ciclos de quimioterapia, y los pacientes que estaban en el grupo de cetuximab continuaban un mantenimiento cetuximab hasta enfermedad progresiva o toxicidad inaceptable. Y vamos a ver los resultados de STREAM. El que sigue, por favor. Aquí, es importante ver los objetivos de medida, y eso es algo que se tiene que ver al momento del diseño del estudio. Y según Clinical Trial, los objetivos de medida son sobrevida global, el tiempo a sobrevida global. Y los objetivos secundarios son el tiempo sobre día libre de progresión, la mejor respuesta, la tasa de control, tiempo de fracaso de tratamiento, duración de respuesta, la calidad de vida y la valoración de calidad de vida y la seguridad. La que sigue. Esto son las características del paciente. La edad media es 56 años. El sexo masculino es mayor, 89% contra 11%.
si era enfermedad recurrente o metastásica. La enfermedad recurrente 54%, metastásica 46% y enfermedad metastásica primaria 8%. El que sigue. En cuanto a la sobrevida global, el objetivo primario se cumplió con un hazard ratio de 0,80. El intervalo de confianza está entre 0,64 a 0,99 y la P 0,04. La que sigue, por favor. Y se pudo ver de que había una ganancia de 2,7 meses, que se elevó la sobrevida media de 7,4 meses a 10,1 meses. Durante la experiencia que tenemos con la evaluación de estas tecnologías, generalmente subestimamos la ganancia de este tiempo y creemos que es muy poco, pero en realidad entendamos que los pacientes que no reciben la terapia adecuada tienen una menor sobrevida, y tener una ganancia en la sobrevida y desviar la curva hacia la derecha le da una oportunidad a un grupo especial de pacientes que podrían beneficiarse con la terapia. Y esto significa una reducción del 20% en el riesgo de mortalidad. Por lo cual, el estudio de Extreme con cetuximab más quimioterapia se convirtió en el estándar de tratamiento desde el año 2008 en adelante. El que sigue. Aquí se vio las tasas de respuesta. En esta publicación difiere un poco de las presentaciones actuales, pero básicamente la mejor respuesta global sería la tasa de respuesta, que era con quimioterapia 20% y 36% con cetuximab más quimioterapia, y la tasa de control de enfermedad, que es la combinación de respuesta parcial, respuesta completa y enfermedad estable, se incrementó de 60% a 81%. Entonces podemos ver que es una terapia eficaz. La que sigue, por favor. Muy bien, aquí tenemos, en cuanto al hazard ratio, para mortalidad se ve que el beneficio de disminución de riesgo se ve sobre todo para el lado cetuximab más quimioterapia. El que sigue. El que sigue para ver la anterior era la hazard ratio para PFS, y en el cual igualmente está orientado hacia el brazo cetuximab. En cuanto a los efectos adversos, seguridad, y esto es una pregunta que suele ser muy frecuente en las reuniones de tecnología sanitaria, y como se puede ver, los efectos, cualquier eventos adversos, grado 3 o 4, eran 82% en cetuximab más quimio, y 76% en platinofloracilo. Como sabemos, la combinación de la terapia suele ser tóxica, y los eventos adversos secundarios son básicamente neutropenia, 22% equivalente, anemia, 13-19%, pero donde había sí mayor diferencia era en las lesiones en piel, que están asociadas al uso de cetuximab, 9% en la combinación de cetuximab más quimio contra menos de 1% en la combinación platinofloracilo. Otro compromiso es la hipomagnesemia, 5% en cetuximab más platino y menos 1% en platinofloracilo. Asimismo, se pudo ver que había otra diferencia en la anorexia, 5% contra 1%. La neutropenia febril era equivalente, 5% contra 5%. Y se pudo ver en un seguimiento a largo plazo que los eventos adversos de la combinación de grado 3 o 4, 82%, disminuían a cerca de 40% luego de haber terminado los cursos de quimioterapia al platinofloracilo. O sea que en el mantenimiento los eventos adversos eran menores, en comparación al otro grupo que no tenía eventos adversos asociados a la terapia en menor cantidad, porque no recibía nada, era básicamente la observación. Entonces, se puede asumir que la mayor cantidad de eventos adversos está asociado al uso de quimioterapia. ¿Qué sigue, por favor? Bien, entonces, hasta aquí hemos desarrollado el estudio Extreme, y que al término de la presentación
va a haber preguntas y podemos analizar en mayor detalle algunas variables. Entonces, como vemos, la sobrevida global suele ser mayor en los pacientes que tienen P16 positivo. Y esto se debe básicamente a que el cáncer de cabeza y cuello tiene un componente inmunológico, la que sigue. Y como podemos ver, existe una expresión de PDL1 en cáncer de cabeza y cuello, y que esto está alrededor del 60% de PDL1 positivo, y suelen ser altos expresores en un rango de 30 a 40%. La que sigue. Entonces, el pronóstico de las neoplasias de cáncer de cabeza y cuello tienen que ver con todas las variables inmunes. Los resultados positivos se deben a los tumores infiltrantes, CD4, CD8, los linfocitos T infiltrante tumor, CD4, CD8, que tiene mejor pronóstico, que tiene que ver con la infiltración de células T CD8 positivas, que son vistas en HBD positivo, la disminución de la infiltración de células mieloides, que reduce la tasa de metástasis, y que las células de Langerhans infiltrantes, que son células presentadoras de antígeno, tienen mejor pronóstico. Y las respuestas negativas tienen que ver con la infiltración tumoral de los linfocitos T regulatorios, los Treg, y los macrófagos asociados al tumor y los macrófagos infiltrantes de tumor primario, lo cual es evidente, ¿no? Que eso estamos hablando de poblaciones celulares que están a favor de la inmunoterapia en el lado izquierdo, y en el lado derecho las poblaciones celulares que están en contra o que desfavorecen la inmunoterapia. La que sigue. Y esto obviamente que da lugar a los fenómenos de activación o en el caso de el linfocito T entra en un estado de quiescencia o en el cual está exhausto, y que esto se activa con el uso de la inmunoterapia, el linfocito T logra una mayor actividad. El que sigue. Entonces, los biomarcadores para cáncer de cabeza y cuello en estudios son la infiltración de células inmunes, la expresión de PDL1, las firmas de expresión genética, la carga mutacional, los neoantígenos, la clonaría de células T y el microbioma. En este punto, tenemos que entender que básicamente requiere una biomarcación, porque la tecnología nueva post-extreme ya nos pide que en primera línea tengamos que hacer el estudio CPS-PDL1, y a los pacientes nuevos de cáncer de cabeza y cuello les hacemos la biomarcación. Yo podría decir que en la pregunta PICO formulada por INEN no se ha considerado la nueva tecnología, que son los estudios que han superado el STREAM y que requieren biomarcación. Asimismo, existen otros biomarcadores como el TMB, que ha resultado ser superior inclusive a la medición del P16. O sea, si tenemos un P16 alto y un TMB bajo, existe una menor respuesta a la inmunoterapia a pesar de tener un P16 alto. Y todos estos detalles se están demostrando en ensayos clínicos recientes. La que sigue. Muy bien, entonces el CPS ya tenemos conocimiento cómo se hace la medida del CPS, que es una fracción. En el numerador está el número de células que tiñen al PDL1, ya sea células tumorales, linfocitos o macrófagos, y en el denominador el número total de tumores viables, y el resultado se multiplica por 100. Como podemos ver, este resultado puede ser superior a 100, y por lo cual esto no es una fracción, no es un porcentaje en realidad. Y a diferencia del TPS, que es otro indicador en el cual sí es una proporción de las células tumorales positivas entre el número total de células tumorales, sí es una proporción y está en porcentaje, el TPS, pero el CPS, el score combinado positivo, no es un porcentaje. El que sigue. Bueno, estas son las drogas que se han ensayado en cáncer de cabeza y cuello, pero nos ha llamado aquí la pregunta PICO de pembrolizumab, que en este caso la pregunta que está en RENESA es en segunda línea, pero posteriormente también se va a hablar sobre la primera línea. Así que vamos a hacer un esbozo de tanto la primera y segunda línea para que no haya mucha confusión en el tema. El que sigue. Entonces, este es el estudio Keynote 048, que es para primera línea. La pregunta PICO que
que se ha mostrado al inicio es para segunda línea, pero este estudio nos permite entender la relevancia del extreme, porque en este ensayo, pacientes con cáncer de cabeza y cuello de orofaringe, cavidad oral, hipofaringe o laringe, enfermedad recurrente, metastásica, incurable, para terapia local, ECOG 01, y con valoración de PDL1 y P16, ingresaban a 3 brazos de tratamiento, que era el pembrolizumab monoterapia, quimioterapia más pembrolizumab y el stream. Y este uso de terapia era estratificado de acuerdo a la expresión de PDL1. Y al final, básicamente, los pacientes con un PDL1 mayor de 20 tenían un mayor beneficio con la inmunoterapia sola. Los pacientes que tenían un PDL1 mayor o igual a 1 se beneficiaban con la combinación de inmunoterapia más quimioterapia, y los pacientes que tenían PDL1 negativo, el beneficio era semejante con la combinación de cetuximab más quimioterapia, o ya sea la combinación de inmuno más quimioterapia. En este caso, cuando se usaba quimioterapia, eran 6 ciclos, ya sea de platino, carboplatino más fluoracilo, y luego continuaba el mantenimiento, ya sea de inmunoterapia o de cetuximab. El que sigue. Entonces, para este estudio, tuvo un diseño, este estudio tiene un diseño diferente porque eran hipótesis que se iban demostrando. Inicialmente se demostraba la superioridad en la PFS, luego en la OS para el CPS mayor o igual a 20, luego se demostraba la superioridad para PFS y la OS, ya sea de inmunoterapia sola contra stream, para el CPS primero mayor a 20, luego mayor a 1, y luego en la población general. Se hacía esta metodología para la combinación, ya sea de pembrolizumab más quimio versus stream. Empezábamos con CPS mayor a 20, mayor o igual a 1. Si no lograba el objetivo, se detenía allí el algoritmo de manejo. En consecuencia, esto permitía demostrar hipótesis escalada. Este estudio tuvo una enmienda, porque el objetivo primario fue la PFS, pero luego que vieron la eficacia de la terapia, es que se pasó el objetivo de sobrevida global como un objetivo primario. El que sigue. Entonces, en cuanto a las características de los pacientes, la edad media es muy parecida, 61 años, más el porcentaje de género masculino, 83%, de COG1, 60%, los pacientes que tenían P16 positivo de cáncer de orofaringe, 20%, y el estado PDL1. Aquí validaron el uso del CPS porque inicialmente se les hizo el TPS, más de 50%, eran 22%. Pero cuando se hizo el CPS mayor o igual a 20, que sería equivalente al TPS mayor del 50%, la población de pacientes que tenían acceso a tratamiento se incrementaba de 20 a 44%. Y esta es la razón por la cual en cáncer de cabeza y cuello no usamos el TPS que se usa en cáncer de pulmón, sino se usa el CPS, porque permite dar beneficio de terapia a una mayor cantidad de pacientes. Como pueden ver, el doble con ser altos expresores, ¿no? Y el CPS mayor o igual a 1 era 85%. La enfermedad metastásica, 71%, y recurrente, 27%. El que sigue. Este es el resultado de sobrevida global, KEYNOTE 048, de pembrolizumab más quimioterapia versus stream. Como se puede ver, en la combinación de terapia, el hazard ratio fue 0.77 y el valor P de 0.0034. La sobrevida media en meses se incrementó de 10.7 a 13 meses. Este fue el brazo comparativo global, población general, no biomarcado, y se pudo ver que había un beneficio para la combinación de inmunoterapia más quimio. Pero vean la curva del stream. La sobrevida media, 10.7 meses. Y recordemos los ensayos anteriores
comparativos del stream, en el cual esta sobrevida global rinde un poco más. Y eso se debe básicamente a que los pacientes, tras la progresión al stream, podrían tener acceso a la inmunoterapia u otras líneas de tratamiento. El que sigue. Entonces, aquí se puede ver que los pacientes que logran una mejor respuesta tienen una mayor duración de respuesta. Para la combinación de la población general, la tasa de respuesta 35%, para stream 36%, la tasa de respuesta completa 6% para la combinación, 2.9% para el stream, respuesta parcial 29.5%, 33%. La que sigue, por favor. Los eventos adversos de pembrolizumab más quimioterapia versus stream, como se puede ver, los eventos adversos son equivalentes, aunque la inmunoterapia sola tiene menor cantidad de efectos adversos, pero cuando se usa la combinación de inmunoterapia más quimio versus cetuximab más quimio, los eventos adversos se deben básicamente al uso de quimioterapia. La que sigue. Y veamos ahora en este cuadro que ya no estamos hablando de la población general, sino de la población CPS mayor o igual a 20, o sea, altos expresores. Aquí se compara pembrolizumab monoterapia sin quimio versus extreme, cetuximab más quimio, 3 productos. Y en los altos expresores, el hazard ratio es 0.61. Y la sobrevida global media se incrementa de 10.7 meses a 14.9 meses. Recordemos que el uso de quimioterapia sola está entre 6 a 7 meses sobrevida global. Cuando agregamos stream, una ganancia de 2 meses. Y si en los pacientes altos expresores pueden lograr una sobrevida media del doble de quimioterapia en la primera línea, pero veamos que en la curva los pacientes con inmunoterapia que son mejores respondedores tienen un plato, que son los grandes respondedores en inmunoterapia, que también vemos en melanoma, que es un grupo de pacientes que puede tener una sobrevida muy larga, inclusive puede tener respuesta completa. El que sigue. En los pacientes con CPS mayor o igual a 1, la monoterapia pembrolizumab versus stream tiene un hazard ratio de 0.78 y la sobrevida media se incrementa de 10.3 a 12.3 meses. La que sigue. La PFS para pembrolizumab versus stream igualmente, de acuerdo al CPS, si es un CPS mayor o igual a 20, la PFS está en 3.4 con monoterapia, 5 meses con stream. Y aquí es importante entender que al inicio hay pacientes que se benefician un poco más con el stream, que suele ser una terapia de mayor eficacia porque tiene el platino, fluoracilo y cetuximab, si queremos lograr una respuesta rápida. Pero si buscamos una respuesta sostenida a largo plazo, la inmunoterapia tiene un rol definido en ese sentido. Así que es importante identificar adecuadamente en los pacientes qué terapia inicial va a ser más adecuada. Y cuando tenemos un CPS mayor o igual a 1, la PFS está a 3.2 meses con pembrolizumab, a 5 meses con el stream en la población CPS mayor o igual a 1. Así que la PFS no es un surrogado de sobrevida global a la inversa, ¿no? Que en este caso de la inmunoterapia. La que sigue. En cuanto a las respuestas para pembrolizumab versus stream, cuando existe un CPS mayor o igual a 20, la tasa de respuesta es de 23% con pembro, con stream 36%, la tasa de respuesta completa es 7.5% con pembro, 3.3% con stream, y la respuesta parcial 15% con pembro, 32% con stream. Pero en la curva inferior que vemos en la sobrevida y la duración de respuesta,
la duración de respuesta para los pacientes que logran algún grado de respuesta con la inmunoterapia es de 20 meses en la sobrevida media, la duración de respuesta media. Y cuando existe el CPS mayor o igual a 1, la tasa de respuesta es de 19% de Pembro y Strin 34%, la respuesta completa 5.4% contra 2.7%, respuesta parcial 13.6% contra 32%, y los pacientes respondedores a inmunoterapia, igualmente con CPS mayor o igual a 1, tienen 20.9 meses de duración de respuesta. Entonces recordemos, quimioterapia sola, sobrevida global, la sobrevida global media es 7 meses. Y en los pacientes que reciben inmunoterapia y hacen algún grado de respuestas, la duración de respuesta 20 meses, entendiéndose que la sobrevida es más que ese tiempo, o sea, más de 2 años. La que sigue. En los subgrupos, en CPS mayor o igual a 20 hay una tendencia mayor, desviación a la izquierda, al uso de inmunoterapia, y en CPS mayor o igual a 1 es un beneficio modesto, y por lo cual el uso de inmunoterapia monoterapia es categoría 1 en CPS mayor o igual a 20 en un SCN, y es categoría 2A en CPS mayor o igual a 1. Pero si es categoría 1, la combinación, Pembro más quimioterapia. El que sigue. Este es un estudio de la PFS2, en el cual es importante entender qué es lo que sucede después de la progresión, y obviamente se encuentra un beneficio de la inmunoterapia, porque los pacientes que reciben inmunoterapia tienen mejor respuesta a líneas sucesivas de terapia, y probablemente el estándar de tratamiento post-inmunoterapia sea una combinación de cetuximab con taxano. La que sigue. Bien, ahora vamos a entrar al Keynote 040, la que sigue, por favor. El estudio Keynote, previamente tenemos el estudio Checkmate 141, que es un estudio fase 3, el cual se compara nivolumab versus la mejor elección del investigador, que podría ser metotrexate, docetaxel, cetuximab, en pacientes con cáncer de cabeza y cuello recurrente metastásico, ya sea cavidad oral, orofaringe o laringe, que tengan progresión o recurrencia dentro de los 6 meses de la última dosis de quimioterapia basada en platino. Y esto es importante porque se refiere a cualquier quimioterapia basada en platino, ya sea quimioradio o sea la primera línea. Y aquí la pregunta pico ha sido orientada a quimioradio, que es una parte, porque también se puede usar en la progresión a la primera línea, que ya sea estratificado por estado PDL1 o P16. El objetivo primario, sobrevida global. La que sigue. El estudio Checkmate 141 para segunda línea de terapia encontró que la sobrevida global de nivolumab fue de 7.7 meses y de mejor elección del investigador, o sea, metotrexate, docetaxel, cetu, era 5.1 meses. El hazard ratio 0.68, una disminución de 32% del riesgo de muerte con el uso de inmunoterapia en este escenario, progresión a platino. La que sigue. Los eventos adversos de la inmunoterapia de cualquier grado, 61% con nivolumab y 79% con quimioterapia. Fatiga, 15% a 18%, náusea, 9 contra 20%, anemia, 5% contra 17% y astenia, 4% contra 15%. O sea, la inmunoterapia en segunda línea tiene mejor eficacia en un estudio fase 3 y que es más seguro y los pacientes tienen mejor calidad de vida. La que sigue. Y el estudio Keynote 040, paralelamente al Checkmate 141, sale el estudio Keynote 040, en el cual se compara pembrolizumab versus el estándar de cuidado en cáncer de cabeza y cuello recurrente metastásico, en los pacientes que hayan tenido progresión de enfermedad entre 3 a 6 meses después de una terapia multimodal con platino, ya sea primera línea o quimioradio. Esto era estratificado en base al estado P16. Se comparó pembrolizumab versus el estándar de cuidado, que era docetaxel, metotrexate o cetuximab. La que sigue. El objetivo primario de este ensayo fase 3, Keynote 040, era la sobrevida global. El hazard ratio fue 0.80, una disminución del 20%,
y el P 0.0161. La sobrevida global se incrementó de 6.9 a 8.4 meses. La que sigue. Acá se puede ver que el uso de inhibidores checkpoint subsecuente, se puede ver que en curva azul hay una mayor sobrevida cuando hay uso de inhibidores checkpoint subsecuente. O sea que en el impacto de sobrevida global tiene que ver con las líneas sucesivas. El que sigue. Y este cuadro es muy importante porque en el Keynote 040 se hizo un análisis post-hoc de la sobrevida global según la expresión de CPS-PDL1, si era mayor o igual a 1 o era mayor a 50. Y en este caso se vio que en los pacientes con PDL1 CPS mayor o igual a 1, la sobrevida global media se incrementaba de 7 meses a 8.7 meses. Y cuando el PDL1 CPS mayor o igual a 50, se incrementaba la sobrevida global media de 7.9 meses a 11.6 meses. O sea que hubo mayor impacto en los pacientes altos expresores. ¿Qué sigue? Los eventos adversos de pembrolizumab, de cualquier grado, 63%, de quimioterapia, 84%, los eventos adversos que condujeron a discontinuación del tratamiento, 6%, 5%, que conllevaron a mortalidad, 2% y 1%. Entonces, el uso de la inmunoterapia tras la progresión a platino tiene mayor eficacia y es más seguro, tiene menos eventos secundarios. La que sigue. El manejo de eventos inmunos, esto es un adicional, la que sigue, por favor. Aquí podemos ver de que los eventos inmunes son múltiples a nivel de múltiples órganos, pueden ser renales, gastrointestinales, hepáticos, piel, ocular, endocrino, pulmonar, cardíaco, neurológico, pero en orden de frecuencia suelen ser a nivel de tiroides un 40%, lesiones en piel, y muy raramente podemos encontrar alteraciones pulmonares, hepáticas, a nivel de hipófisis y otras que conlleven a que el paciente se pueda hospitalizar y requieran una terapia basada en corticoides y terapia específica con inmunomoduladores. El que sigue. Entonces ahí están los grados y es importante valorar los grados porque en los grados, cuando existe eventos inmunes adversos, el grado 1 es asintomático leve, se está indicada la observación, y si son síntomas moderados, se puede usar corticoide a bajas dosis. En el grado 3 se detiene la inmunoterapia, se hospitaliza y se da esteroides a altas dosis. Se puede reducir la dosis de corticoide progresivamente hasta volver a grado 1. Y en grado 4, que es amenaza a la vida, hay una intervención urgente y una discontinuación del tratamiento permanente. La que sigue. El manejo de las endocrinopatías, igualmente, tiene que ver con la evaluación por el especialista. En casi todos los casos, tiene que ver con la interconsulta al especialista del órgano afectado y usar la terapia específica en las endocrinopatías. Hay que reemplazar la hormona o las hormonas del órgano afectado. En la insuficiencia adrenal, igualmente hay que añadir corticoides a la terapia y una adecuada hidratación del paciente. La que sigue. Estos son imágenes de lesiones pulmonares asociadas a eventos inmunes. La que sigue. Entonces, en las neoplasias de cáncer de cabeza y cuello existe algunos estudios en curso que tienen que ver tanto en la primera como en la segunda línea y que van a ser publicados en los próximos años. La que sigue. Estos son los resultados de la terapia de combinación. Algunos estudios han tenido muy poca eficacia. La combinación de durvalumab, tremelimumab no ha logrado el impacto en sobrevida global. El uso de la inmunoterapia con el CBRT no tuvo impacto en sobrevida global. En el caso de pembrolizumab más otro inmunomodulador que es un inhibidor de la IDO, epacadostat, un 39% de tasa de respuesta. La combinación de nivolumab con irilumab tuvo 24,1%. La combinación de pembrolizumab más T-VEC es un virus oncolítico, 16,7%. La combinación de pembro más lenvatinib, 36% de tasa de respuesta.
Pembro, Borinostat, 32% tasa de respuesta, y Pembro más un agonista STING, que es el MK1454, un 24% de respuesta parcial. La que sigue. Y las guías clínicas. Y es importante que esto sea evidenciado en guías clínicas. Si nosotros empezamos con el argumento de guías clínicas, obviamente que el comité evaluador de RENESA no va a aceptar el argumento de que se use como argumento inicial de guías clínicas. Tenemos que entrar al estudio básicamente. Pero el resultado de la evaluación metodológica de guías clínicas nos dice que la primera línea de tratamiento, categoría 1, en cáncer de cabeza y cuello, resecable metastásico, es la combinación de Pembro más quimioterapia en cualquier escenario, pero cuando existe la biomarcación, el CPS mayor o igual a 20, se puede usar la inmunoterapia siendo categoría 1. El STRIM también está presente como categoría 1 cuando no tenemos la biomarcación o es negativa o no hay acceso a la inmunoterapia. La que sigue. Esas guías ESMO es importante entender, aquí están en el cuadro superior los escenarios clínicos, si es un paciente que no ha recibido ningún tratamiento basado en platino y en inmunoterapia, la terapia inicial consiste en inmunoterapia de acuerdo a la biomarcación. Si no ha recibido platino durante los últimos 6 meses, se puede usar la inmunoterapia más platino. Y si no ha recibido quimioterapia en platino durante los últimos 6 meses y el PDL1 es negativo, se puede usar platino más cetuximab. Si ha sido pretratado con platino y en los últimos 6 meses y no ha recibido inmunoterapia, puede recibir inmunoterapia con nivolumab o pembrolizumab. Y si ha sido pretratado con platino y con inmunoterapia, pasaría a taxano, metotrexate o cetuximab. La que sigue. NICE también ha logrado conseguir la aprobación de pembrolizumab. Esta aprobación ha costado bastante el año 2020, pero sí está en la guía NICE, la que sigue. Ahí está, la guía NICE tiene recomendaciones de acuerdo a la expresión de PDL1, la que sigue. Entonces, estas son las innovaciones terapéuticas de cáncer de cabeza y cuello. Hay muchas terapias basadas en la biomarcación y se vienen posteriores nuevas tecnologías para el manejo de esa patología. ¿Qué sigue? En esta parte, yo pienso que ¿cómo vamos con el tiempo, doctor Sánchez? Nos quedan unos minutos todavía, ¿no? Sí, doctor Ticona, nos están quedando 7 minutos. Ya, voy a ir avanzando, me agradeció, con esta metodología GRADE. ¿Por qué es necesario calificar la evidencia? ¿Qué sigue? Es para obtener las conclusiones en base a la calidad de la evidencia, la fuerza de las recomendaciones, y los enfoques sistemáticos y explícitos nos ayudan a facilitar la evaluación crítica, proteger contra errores, resolver desacuerdos y comunicar la información. La que sigue. La metodología GRADE es un acrónimo que ha sido formulado por este grupo de trabajo, en el cual se ve el grado de la valoración de recomendación, el desarrollo y la evaluación. Este es un sistema que es desarrollado y actualizado y que respalda un gran número de organizaciones. El objetivo de la metodología GRADE, el anterior, es expresar el grado de confianza que uno puede tener en la calidad de evidencia y la fortaleza de la recomendación. O sea, cuando nosotros hablamos de esta metodología, al final, ¿cuál es la confianza que tengo en la tecnología evaluada? Y tenemos que diferenciar entre nivel de evidencia y grado de recomendación. Y el balance entre ambas nos da la confianza. O sea, si tenemos un ensayo que no es ensayo clínico randomizado, tiene un bajo nivel de evidencia, pero que es una neoplasia muy rara y que tiene un buen resultado, hazard ratio o riesgo relativo, existe un alto nivel de recomendación, entonces podría generar mayor confianza. No sé si me dejo entender adecuadamente, puedo explicarlo después si es que existe el caso.
Entonces, este sistema para calificar de evidencia tiene que ver con el diseño del estudio y los criterios para restar o aumentar puntajes a la evaluación. La que sigue. La calificación de la calidad de la evidencia. La que sigue. Bien, entonces, este grado de confianza es una estimación del efecto. O sea, ¿cuál es el efecto de la tecnología? Puede ser alto, moderado, bajo o muy bajo. Alta confianza, muy confianza que los efectos reales están cerca de la estimación del efecto. Moderado, cuando estamos moderadamente confiadas en la estimación del efecto, confianza baja, confianza limitada, y muy baja, muy poca confianza. Y este grado de confianza es el que tenemos que debatir en la presentación ante RENETSA. La que sigue. Entonces, los determinantes de la calidad de evidencia son los ensayos clínicos randomizados, como todos los que hemos presentado esta noche, el estudio Extreme, el estudio Keynote 048 y el Keynote 040, son ensayos clínicos randomizados, tienen un diseño de alta calidad de evidencia. Todos los otros demás diseños son de baja calidad de evidencia. Y los criterios de incremento o disminución de la calidad de evidencia tienen que ver en 5 factores para disminuir y 3 factores para aumentar. Vamos a ver la que sigue. Entonces, ¿cuáles son los factores para disminuir o aumentar? ¿Qué son? Para disminuir el riesgo de sesgo, se puede restar 1 o 2 puntos. La inconsistencia. El riesgo de sesgo tiene que ver con el control que se hace de todas las variables confusoras que pueden alterar los resultados. La inconsistencia, que tiene que ver en relación con otras publicaciones. Y aquí, si es que hay inconsistencia, se resta 1 o 2 puntos. En los ensayos que hemos visto ahora, los sesgos se han disminuido y la inconsistencia casi no existe porque cetuximab ha demostrado un beneficio en múltiples ensayos. La inmunoterapia, ya sea con Ivo o con Pembro, es consistente en la evidencia publicada, así que no podemos permitir que nos resten puntos acá. En cuanto al efecto indirecto, esto tiene que ver con el resultado de la investigación, que si se pretende, si se consigue lo que se ha estado buscando, y esto se ha logrado con el cumplimiento de los objetivos, así que no hay resta de puntos. En cuanto a la imprecisión, los resultados han seleccionado bien a los pacientes, así que no existe imprecisión, no hay resta de 1 o 2 puntos. El sesgo de publicación, hemos visto que hay resultados de la tecnología en los cuales hay otras terapias que no han logrado objetivos. El sesgo de la publicación tiene que ver que generalmente se publica los resultados positivos, que son buenos, y los resultados negativos generalmente no se publican. Pero en cáncer de cabeza y cuello se ha tratado de evitar estos sesgos porque existen publicaciones positivas y negativas. En cuanto a la calidad, y aquí es donde nosotros tenemos que lograr puntos a favor, que son, si existe un gran efecto, aumentamos 1 punto o 2 puntos, y aquí tenemos que discutir con ellos la ganancia de los puntos para los ensayos clínicos. La dosis respuesta, que eso tiene que ver con los ensayos preliminares, tiene que ver con la expresión de PDL1 y otro, más 1 punto, y la dirección de confusión residual y sesgos. Entonces, este cuadrito, doctores, van a ser los cuadros de debate, y muchas preguntas que van a hacer los evaluadores tienen que ver con esto. Yo pienso que en las posteriores reuniones vamos a ir desarrollando en mayor detalle cada uno de estos conceptos. Pero aquí, básicamente, este es el aspecto de discusiones. Y pasamos a la que sigue de manera muy rápida, por favor. La que sigue, porque es lo que he venido explicando, que son la parte teórica, la que sigue, de lo que hemos mencionado, de la resta de puntos, 5 puntos para restar, que tenemos que evitar que no nos resten puntos. La que sigue, pásale de corrido, porque esto ya se va a discutir posteriormente. Entonces aquí, ya, cuando hablamos de la calificación de la fuerza de recomendación, aquí nos detenemos. Doctor Entonces, Ticona, disculpe, tiempo. no, el tiempo puede correr. Justo Andrés me comunica que está para 2 horas el Zoom. Perfecto. Ya, bueno, entonces vamos a hablar del grado de confianza en los efectos deseables de adherencia a una recomendación.
es recomendación fuerte cuando existe confianza del panel. Y en las discusiones tenemos que ganar la confianza de todos los presentes en cuanto a la evidencia y en cuanto al impacto de los ensayos clínicos, las necesidades que nosotros tenemos para los pacientes, que con solo quimioterapia, muy poca sobrevida, y con el uso de combinaciones, la sobrevida puede ser mayor y en grupos selectos aún más. Entonces, y la recomendación sería débil cuando los efectos de adherencia a recomendación superan los efectos indeseables. Que en este caso, esto se obvia, en ambos casos tiene recomendación fuerte, son categoría 1. La que sí. En cuanto a la calidad de evidencia, entonces hay que distinguir entre calidad de evidencia conducida por la confianza en la prueba y fuerza de recomendación, que es por la confianza en la prueba más otras consideraciones. Y existen combinaciones, o sea que podemos tener alta calidad de evidencia y recomendación débil, o podemos tener muy baja calidad de evidencia y fuerte recomendación. Y a veces nosotros solo interpretamos en base a calidad de evidencia, pero no es la única manera de conseguir la confianza, sino que tenemos que ver la fuerza de la recomendación. Entonces, estas situaciones paradigmáticas ya se han ido conociendo y que nosotros aquí estamos analizando efectos de tecnologías, una o múltiples, que al final logran un impacto. Y en cáncer de cabeza y cuello, el principal impacto es sobre vida global. La que sigue. Muy bien, entonces las conclusiones para esta presentación corresponde a un manejo multidisciplinario. La enfermedad recurrente metastásica se incrementa la sobrevida global con los ensayos clínicos Extreme, Keynote 040, porque son ensayos clínicos randomizados, fase 3, alta calidad de evidencia, incrementa sobrevida global, alta calidad de evidencia y fuerte recomendación. La que sigue. Muy bien, muchas gracias. La que sigue, estoy atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Ticona, por la disertación que tuvo. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta en particular. Doctor Ticona, en todo caso, justo quería hacer una o preguntarle un poco respecto al estudio al Keynote 048, en el cual, si bien tenemos los 3 brazos de tratamiento, sabemos que, bueno, no hay o sea, los brazos incluyen pembro monodroga, pembro asociado al esquema PF, o sea, cisplatina platino con fluoracilo, y el platino con fluoracilo más cetuximab, que es el estudio Extreme, que ya se discutió. En estos casos, a todos los pacientes en cada uno de estos brazos se les dio los tratamientos o previamente se hizo una estratificación en base al CPS, ya sea mayor de 1, mayor de 20 o negativo. Sí, en este diseño peculiar se hizo una estratificación previa de acuerdo al nivel de expresión de PDL1 y en los cuales se iban logrando objetivos. Y de acuerdo al logro de objetivos es que los pacientes iban continuando con las siguientes etapas. Empezaron primero con si se lograba el objetivo de PFS, de CPS mayor o igual a 20, se pasaba al siguiente, demostrar el uso de la inmunoterapia en pacientes con CPS mayor o igual a 1, monoterapia, y después en la población general. En el caso de la combinación, igualmente se iban logrando objetivos y se iba avanzando conforme se lograban estos de acuerdo a la estratificación de PDL1. Claro, sí, ese podría ser digamos, un pero, ya que no es algo preplaneado, digamos, ¿no? O sea, es algo que iba saliendo mientras avanzaba el estudio. No sé No, si pero sí fue usted tiene referencia, tal preplaneado. vez. Ha sido preplaneado ese diseño. O sea, el diseño era así, era de acuerdo al logro de objetivos, porque
O sea, abiertamente los pacientes, o sea, aquí se han demostrado varias cosas que nosotros ahora sabemos que se han demostrado en la práctica, el uso de la inmunoterapia, todos los resultados que tenemos, pero en ese momento algunas variables eran desconocidas. Entonces ellos se fueron avanzando en base a la demostración de hipótesis iniciales y al final se lograron los resultados en ese sentido de que se iban demostrando conceptos. Prueba de hipótesis. Las hipótesis De eran globales acuerdo. para todos. O sea, por ejemplo, una hipótesis. Pembrolizumab monoterapia versus Extreme en la población general. Es una hipótesis. Objetivo PFS-OS. Entonces, si esto al inicio no se iba logrando, ya no continuaba con esto porque ya no se podía demostrar. Y se empezó primero con los pacientes altos expresores que tenían CPS mayor o igual a 20. Este diseño peculiar, obviamente que es diferente, llama la atención porque nosotros estamos acostumbrados a ver brazos, digamos, simples, un brazo se compara con otro y ya. Pero aquí eran múltiples estratos que tenían que ver básicamente con el nivel de expresión de PDL1 por un lado, y por otro lado, usar la inmunoterapia sola o combinada. Y es por esa razón que entra en este cuadro de hipótesis, porque no se comparan dos brazos, solo inmunoterapia sola contra stream, sino es inmunoterapia, luego se prueba la inmunoterapia más quimio y luego el stream. Entonces, y es así como se ha ido demostrando en base a esta estratificación y logro de hipótesis. O sea, ha sido Maravilloso este genial en realidad. estudio, tal vez ¿Perdón? uno de los peros que también mencionaban al final de este estudio, si no recuerdo mal, es que si bien había tres brazos, no había en los resultados una comparación directa entre Pembro monodroga versus Pembro asociado a quimioterapia. Es Sí. que, es que el estándar ya recordamos que durante muchos años, cerca de 10 años, Claro, el era el estándar extreme. era Extreme. El estándar Claro. era O sea, Extreme. el estudio no Entonces, tenía poder para poder demostrar eso, ¿no? claro, Eh, porque no era un estándar, no es un estándar, no era antes del inicio de tratamiento del estudio, no era el estándar inmunoterapia o combinación. Eso se demostró después. O sea, mucho de lo que sabemos ahora se debe al Keynote 048. claro. Claro. Antes del Keynote 048 estamos en el espacio desconocido. Gran parte de la tecnología que sabemos ahora está en base a este estudio. Son pruebas de concepto. Eh, ¿Alguna pregunta adicional para el doctor Ticona? Yo creo de que en estos ensayos que se van a discutir, probablemente nos convoquen para ya estamos en fecha del stream que ha sido solicitado por INEN. No estoy en contra del stream. Nosotros también hicimos la solicitud para YETSI hace muchos años, y antes del Keynote 048, y fue negado por YETSI. Así que ya sabemos cuál va a ser la opinión de YETSI. Ya negó este dictamen negativo para nosotros. Pero nosotros sí nos llaman, estamos a la espera, tenemos que defender el stream. Sí, tenemos que defender esta terapia en base a lo que se ha conversado ahora. Algo importante que en las discusiones que se tienen con los evaluadores de tecnología sanitaria es que sus preguntas suelen ser muy puntuales, y nuestras respuestas tienen que ser en ese sentido. En el caso del stream, tenemos que incidir básicamente en el impacto en la sobrevida global y en el impacto en que la calidad de vida no se deteriora y que los eventos adversos son asociados en ambos brazos al uso de quimioterapia. Y en el Keynote 040, porque el Keynote 048 no se va a discutir próximamente, es probable que se discuta el stream, como dijimos, y el Keynote 040, pero el Keynote 048 todavía no está en la lista. En la página web de Renesas no está la pregunta pico del Keynote 048, que se ha hecho varias solicitudes
y esperemos de que salga la lista del Keynote 048, todavía no está. Entonces, en el Keynote 040 tenemos que hablar básicamente del impacto en sobrevida global, hacer énfasis en los pacientes altos expresores y hacer énfasis en la calidad de vida. Básicamente eso. No sé si tiene más preguntas. La doctora Lucía, ¿cuáles son sus expectativas? No, sí, justo, o sea, aquí viendo, ¿no? Acerca del stream, el Keynote, todo eso. Probablemente yo creo que también una parte es que puedan llegar a decir, ¿no? No sé si se va a dar la parte de que simplemente te van a hacer la invitación para defender uno de ellos o a la par es que nos van a decir, no, si tuvieras que quedarte con cualquiera de estos dos estudios, algo así, porque ahí sí como que nos estaríamos entrando en contradicción entre nosotros mismos, ¿no? Es que es en base a guías clínicas y en base a guías clínicas donde se ha consolidado ya toda la información en la metodología GRADE, es que hay poblaciones específicas. Hoy por hoy, la terapia de elección en primera línea es el Keynote 048. Pero, ¿qué sucede si tenemos un paciente que tiene una enfermedad autoinmune? Como tenemos en hepatocarcinoma, que todavía usamos sorafenib porque hay pacientes que no cumplen criterios del INVEI 150, tenemos que usar sorafenib. En el caso de cáncer de cabeza y cuello, también hay pacientes que no son candidatos al uso de inmunoterapia. Estos pacientes se benefician con el stream. Entonces, el argumento que se puede dar es el mismo que usamos con hepatocarcinoma, que hay un grupo de pacientes que no puede recibir inmunoterapia. Y si se insiste en con cuál te quedas, la respuesta es la misma. En hepatocarcinoma tenemos 3 aprobaciones. Tenemos la combinación de inmunoterapia, tenemos sorafenib como alternativa y tenemos segunda línea regorafenib. Así que no tenemos por qué limitar el arsenal terapéutico. ¿Otra pregunta, Lucy? No. Ya está. Bueno, entonces, para terminar, creo que en estos ensayos clínicos es importante incidir en esto, en el impacto en la sobrevida, en la calidad de vida y tratar de discutir y conversar sobre la metodología GRADE. La metodología GRADE está presente en todas las evaluaciones, pero las preguntas vienen a veces con otra forma, no directamente con los conceptos que están aquí, y esta metodología vamos a ir evaluando próximamente con las siguientes presentaciones en mayor detalle cada una de ellas. Muy bien, si no tiene más preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ticona, por la exposición. Ya nos estaríamos encontrando bueno, volviendo a tener una nueva presentación